Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a retomar nuevamente el estudio de Génesis 26, desde el capítulo 1 al 5. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, ¿no? Vimos que Abraham bajó a Egipto. Sabemos que Egipto es tipo del mundo. Y a Isaac también se le presentó este problema, entonces él bajó y va a bajar a Egipto, pero en eso se apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Confirmaré contigo el juramento y que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y a tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció. Y fue un pacto que vemos nosotros que en esta época de hambre comenzó confirmando ese pacto que había establecido con Abraham. Y fue Dios quien hubiera querido disuadirlo de salir de aquel país, confirmándole las 3 promesas. La primera: a ti y a tu descendencia daré estas tierras. La segunda: multiplicaré tu descendencia. La tercera: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también había otro detalle. En aquel momento Dios aún no había dado la ley de Moisés. Y sin embargo, cuando Dios le había dicho, él ya había creído y Dios había actuado. En consecuencia, Abraham había demostrado su fe a través de sus acciones. Por eso resulta significativo que Dios mencionara acá en su mensaje a Isaac la obediencia de Abraham. Y no solo por el efecto pacífico, positivo que él recuerda de la fe del padre que podría tener sobre el hijo, porque el patriarca había creído y Dios había considerado satisfecha la justicia, le había justificado, ¿no? Que también es de la fe que tiene en la relación de la persona con Dios. Se trata de una fe que se expresa en acción y en obediencia. Es una fe impulsada a actuar, a salir, a ponerse en movimiento. Dios le estaba diciendo a Isaac que quería que él fuera esa misma clase de hombre, como su padre. Nosotros también hasta ahora, en estos tiempos de la pandemia, sabemos que la palabra nos dice, ¿no?, que el avisado ve el mal y se esconde, más el necio pasa y se lleva. Y es así como nosotros nos estamos guardando y cuidando en estos tiempos. Habito pues en Isaac en Gerar, ¿no? Nosotros sabemos que Gerar es un lugar de descanso que está antes de llegar a Egipto. En cuanto a los hombres de aquel lugar, le preguntaron acerca de su mujer, le preguntaron por Rebeca, y él dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir que es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres de este lugar me maten a causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado ahí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y observó que Isaac acariciaba a Rebeca, no como una hermana, sino como esposa, ¿no? Y entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: aquí ciertamente esta mujer, le dice aquella mujer, como tú dijiste, es mi hermana. Nosotros sabemos que no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. Isaac aparece arrepentido. El mismo error de su padre, cometió el mismo error de su padre. Dios le había advertido que no fuera a Egipto, así que en efecto no fue allí, pero en cambio se fue a Gerar y ahí debió ver a los hombres que se fijaron en su mujer. Y entre los dos quedaron en mentirle, ¿no? La diferencia con este caso de Abraham es que él había dicho:
una mentira muy similar, pero Abraham había mentido 2 veces. Y era una media mentira también, porque realmente Sara era media hermana de Abraham, porque era hija de su padre. Isaac en este dijo la mentira completa. Pues. Tal actitud molestó mucho a Abimelech. A pesar de que él fue un filisteo incircunciso, era temeroso de Dios porque él le dijo, ¿no? Él le dijo, ¿qué hubiera pasado si uno de mis hombres se hubiera tomado a tu esposa, ¿no? Y sabemos que Abimelech era un hombre recto. Fue amistoso porque Isaac evidentemente se había ganado el respeto de aquella comunidad. Dice el proverbio, el temor del hombre pone lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. El propósito es caminar con Dios, tras nuestra herencia, que es Cristo Jesús, ¿no? Luego vemos a Isaac que prosperó en Gerar, del 12 al 17. Y sembró Isaac en aquella tierra, cosechó en aquel año el 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas, vacas, mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Igual que su padre, ellos tuvieron mucho, ¿no? Y todos los pozos que habían abierto los siervos de su padre, todos los habían cegado, les habían llenado de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres más poderoso que nosotros. Isaac partió de ahí y acampó en el valle de Gerar y se estableció ahí. Y nosotros sabemos que Dios realmente bendició grandemente a Isaac, abundantemente, cumpliendo la promesa de bendición sobre aquel pueblo desde el día en que había llamado a Abraham. Era esta una bendición terrenal. Más adelante, cuando Dios los llevó a la tierra que les había prometido, les dijo que los bendeciría con abundancia de alimento. Dios cumplió su promesa acá. Siempre ellos tuvieron una buena relación con Dios. Lo podemos ver en Romanos 5, es el símbolo de Cristo, ¿no? Dios no nos ha prometido a nosotros aquellas bendiciones terrenales, no, a nosotros nos ha prometido bendiciones espirituales que están a nuestra disposición en la actualidad, pero que estas bendiciones Él permite tomarlas. Él está dispuesto a bendecirnos abundantemente en nuestra vida espiritual. Y fijémonos cómo prosperó Dios a Isaac. Dice que cosechó él el 100 por 1. También resulta significativo que la vida de Isaac estuvo vinculada a la de su padre Abraham. Su nacimiento y vida estuvieron siempre entrelazados con la experiencia de Abraham. Aunque apreciamos la importancia de Isaac cuando fue ofrecido sobre el altar, consideramos además que en aquel episodio estaban juntos, padre e hijo. ¿Y por qué los vamos a identificar? Bueno, debemos recordar que todas estas cosas le sucedieron para ser como un ejemplo para nosotros. Por ello, según su Padre Celestial, según el Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 14:9, Jesús mismo dijo, el que me ha enviado a mí ha visto al Padre. En la gran oración sacerdotal de Jesús dijo, he terminado la hora que me diste que hiciera. En otra ocasión, como relata el mismo evangelista en el mismo Evangelio, capítulo 5:17, dice, también dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, resulta muy apropiado que la historia de Isaac y la de Abraham es identificada de esta manera. Ahora también en este capítulo vamos a ver a Isaac
actuando con sus propias fuerzas, y entonces no nos parece muy atractivo, revela una debilidad tal como ya hemos comentado. Hasta repite aquel pecado de Abraham al presentar a su mujer como hermana. Aunque por otra parte también la palabra de Dios afirma con claridad que Isaac era un personaje de gran importancia en aquella tierra. Tal era su grandeza que los filisteos no podían soportar el ver su prosperidad. El relato también nos recuerda que Abraham había cavado pozos en aquella región que pasaron a pertenecer a su hijo, quien al recordarlo descubrió que habían sido cegados con tierra por los filisteos. Esta es la primera mención de enemistad de este pueblo que conducía a guerras continuas. Más adelante en la historia, en los tiempos del rey David, este párrafo finalizará con la declaración de Abimelech, quien frente a la influencia de Isaac y quizá impulsado por respeto que le tenía, le aconsejó que se alejara de aquella región. Él se alejó de aquella región porque como vieron que él se enriqueció, ya vino la envidia, los celos, la codicia. Y este es un periodo de su vida que parece caracterizar por la debilidad, aunque realmente no fue así. Observemos que el regreso a la tierra donde su padre Abraham había estado, vamos a leer, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres de su padre, que su padre les había puesto también. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron un pozo de agua viva. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso le llamaron el pozo de Esek, porque había riña con él. Y como vemos, siempre han habido riñas, ¿no? Sabemos que también en el tiempo de Abraham, los siervos de Abraham con los siervos de Lot también tuvieron riñas cuando ambos tenían mucho ganado, tanto así que tuvieron que separarse. Y esta sección nos muestra la lucha que allí tuvo lugar. Creo que el agua es una figura de la palabra de Dios, de la cual debemos beber con intensidad. En otros pasajes bíblicos también se le llama al agua de la palabra. Sus propósitos son apagar, saciar nuestra sed y limpiarnos. En una ocasión Jesús dijo que nosotros estamos limpios por su palabra, que Él ha hablado. Porque cuanto más leemos nosotros, más escuchamos la palabra, más nos purificamos más. El agua es un elemento muy esencial para la vida. Sin ella no hay vida que exista y subsista. Todo sería árido. Nos habrá impresionado contemplar repentinamente una zona de vegetación verde, exuberante en medio de tanta desolación, transformada así por la presencia del agua. Así que la presencia e influencia del agua de la palabra de Dios explica las diferencias entre los hijos de Dios con los hijos que están en el mundo. Se observa un gran contraste entre la vida de los creyentes, ¿no?, que son estudiosos en la palabra. Parece que de alguna forma siempre tendrán que pagar un precio si deciden dedicarse realmente al estudio de la palabra de Dios. El enemigo nunca va a estar tranquilo. Dios permite cualquier cosa, menos que impliquen. Dios siempre va a estar ahí, pero el enemigo también. Pero mayor es el que está en nosotros, que Dios, en su inmenso amor y misericordia, nunca nos va a dejar desamparados.
Él siempre va a estar ahí. Su palabra es un manantial. Nosotros hemos visto cómo Isaac salió de ese lugar, ¿no? Que salió de ese lugar donde se había enriquecido. Digamos, el rico propietario se dejó una corta saliendo de los dominios de Abimelech para empezar de nuevo su vida. Se encontró con los nativos que habían cegado todos los pozos, habían sido fuertes. Bueno, en el tiempo de su padre había sido una gran bendición. Isaac hizo que sus siervos volvieran a abrirlos, estos pozos, y también cavaran otros pozos. Y ahí vimos que ellos volvieron a cavar los pozos y hablaron allí que habían hallado el pozo de agua viva, que sería esa agua pura, esa agua cristalina, así como la palabra de Dios. También hubo oposición en la familia. Así que cuando los hijos de Dios siempre se van a encontrar con esas oposiciones, riñas, divisiones, siempre va a ser así, contiendas. Vamos a ver en el 38:90. En el 13:7 hubo contienda entre los pastores de Abraham y Lot, el cananeo, el fereceo. En Deuteronomio 1:12, Moisés le preguntó a Dios: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Pablo ante el concilio también, en Hechos 23:9, y hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos. Contenían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que ni un espíritu le ha hablado a un ángel. No resistamos a Dios. También hay falta de honradez. Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, y los siervos de Abimelech le habían quitado. ¿Recuerdan Jacob? También cuando trabajó. Y trabajó ¿cuántos años? ¿No? Le dice a Labán: 14 años te he servido por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y ya has cambiado mi salario 10 veces. 10 veces había cambiado el salario. Y como ya hemos visto, los pastores riñendo y el agua de ellos, por eso llamó a ese pozo de Sec, contención, y abrieron otro pozo y también riñeron, y sobre este llamó Sidna, que es enemistad. Y el tercer pozo que se abrió, que terminó las peleas, y se le llamó a este pozo Rehobot. Esto es lugar amplio, espacioso. Nosotros sabemos, si esto lo traemos al mundo, ¿no? Los 2 primeros pozos, riñas, peleas. El mundo es así. En el mundo se vive así. Rencillas, odios. El odio, la envidia. Eso va a ser siempre. Por eso que no es bueno, dice, si cuando nosotros predicamos tanto la palabra, y hay muchas veces nuestra misma familia y no quieren entender. La palabra nos dice: sacúdanse, ya no estará ahí. No es bueno convivir con ellos, no es bueno. En Juan podemos leer. Y realmente así es. En el mundo es así. Los 2 primeros pozos vemos cómo es en la tierra. Sí, la tierra es
estrechez, riñas, todo lo que ya hemos hablado. El tercer pozo, Rehoboth, ¿no? Es un lugar amplio y espacioso. Nos muestra como el cielo, paz, anchura, lugar suficiente, porque allí hay muchas mansiones. En Juan 14:2 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada. En Juan 14:23 también dice: respondió Jesús y le dijo: el que no ama a mi palabra y guardara a mi Padre, le amará y vendremos con él, haremos morada con él. Aquí vemos el amor del Padre que está condicionando a la obediencia de la palabra de Dios. Cavaron otro pozo y también riñeron en él. Cada vez que Isaac cavaba un pozo, venían los pastores de Gerar, tenían un conflicto e Isaac lo intentaba en otro lugar. Así varias veces su actitud nos revela que era un hombre pacífico, paciente, porque más adelante personajes notables como el rey David o luego en tiempo del Nuevo Testamento el apóstol Pedro hubiera reaccionado de otra forma, muy diferente. Aquí hay una lección de paciencia, de perseverancia, especialmente relevante cuando la aplicamos al estudio de la palabra de Dios. Isaac fue a Berseba y Dios apareció para consolarle y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Él construyó allí un altar, invocó el nombre del Señor, plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Aquí vemos a Isaac firme, conservando la comunicación con Dios. Llegó cansado, ¿no? Berseba. Pero Dios le dijo: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. La presencia del Señor está con ellos. No importa lo que pase, injurios, falsos testimonios, levantar calumnias. La aparición de Dios confirmando el nuevo pacto abrámico merecía las edificaciones de un altar y de adoración al Señor. Y así es. Él agradece a Dios y hace una habitación, plantó una tienda. La aparición del Señor confirmando ese pacto, ¿no? Y vemos nosotros, es significativa esta aparición de Dios para animarlo. Dios apareció ante todos los patriarcas, como Abraham, aquí a Isaac, luego a Jacob. La única excepción sería José. Y así fue que Isaac continuó cavando pozos. Podemos ilustrar su vida colocándole junto a un pozo, de la misma manera que podemos ilustrar la de Abraham con un altar y la de Jacob, como veremos más adelante, con una tienda. Luego vamos a ver, Isaac hace las paces con Abimelech. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero, Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército, y le dijo a Isaac: ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis y que me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: hay ahora un juramento entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor.
los enemigos, lo alaban. Observamos que aunque Isaac pareció mostrar debilidad ante los habitantes de Gerar, el rey de Gerar estaba tan impresionado al comprobar cómo Dios estaba de su parte, que vino a él para establecer buenas relaciones. La influencia de Isaac fue más allá de toda aparente debilidad. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra que cuando los enemigos del hombre son agradables, los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz. Y acá vemos cómo era Isaac. Todos los altercados que habían existido entre Isaac y los filisteos, había terminado felizmente en paz y se reconciliaron. A paz nos llamó el Señor. Isaac empezó entonces a dar evidencia de un espíritu de piedad que no había sido revelado con tanta claridad. Abimelech hace una visita amigable a Isaac. Cuando Isaac se separó definitivamente de los hombres de Gerar, ellos se dieron cuenta de que era una persona buena. Ellos vinieron a buscarlo, pero ellos lo buscaron porque querían la bendición de Dios. Y lo mejor es vivir separados del mundo. El que tiene a Dios vive confiado en Él. Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso. Es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es perdonador. La providencia le sonrió a Isaac por lo que acababa de hacer, porque aquel mismo día en que firmó la alianza con Abimelech, sus siervos le trajeron las buenas nuevas de haber encontrado un pozo de agua. Luego venimos a leer los versículos 34 y 35. Insensato casamiento de Esaú. Esaú se unió a las dos cananeas que eran ajenas a la bendición de Abraham, por lo cual se le llamó profano. Esto lo podemos ver en Hebreos 12:16, ya que con ello insinúa que ni estaba la bendición de la promesa, ni tampoco temía la maldición de Dios. El pesar y la amargura que esto produjo a sus buenos padres fue tremendo. Sus padres fueron personas tan correctas, tan buenas, y ellos fueron apesadumbrados que se casaran con hijas de los heteos, que no era como ellos, ¿no? Dice en Proverbio 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio, dice, el hijo necio es pesadumbre de su madre. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vemos acá la desobediencia de Esaú. Luego vamos a estudiar más detenidamente en el capítulo 27. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque tú siempre nos refrescas con esas aguas abundantes que es tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú el día a día, a pesar de todas las cosas que puedan suceder, Señor, nosotros te tenemos a ti. Tenemos este legado precioso que tú nos has dejado para poder refrescarnos el día a día. Gracias, Padre. Gracias por tu
por tu Hijo Jesús, por tu Santo Espíritu. Gracias por habernos revelado, Señor, que seguimos estudiando a Abraham, a Isaac. Isaac, tipo de Jesús, y Abraham, tipo del Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese cuidado que tú tienes con esta parte de tu cuerpo, por el alimento que tú nos mandas el día a día. Gracias, Padre bendito. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Muy pronto, Señor. Jesucristo es el Señor de señores. Amén. Amén. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor.